Bienvenida a Todo Corazón, el podcast de Brand & Health en el que compartimos ideas, estrategias y consejos que te ayudan a ofrecer una experiencia memorable a tus pacientes. Soy Ros Mejías y en este podcast voy a compartir contigo todo lo que sé sobre marketing emocional en forma de tips prácticos que podrás aplicar en tu clínica de inmediato. Si quieres tener pacientes que confían en ti, te recomiendan y regresan a tu clínica, este es tu espacio. Sube el volumen y disfruta de este episodio. ¡Comenzamos! Hola, muy bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Todo Corazón, un podcast de Brand & Health dedicado al marketing emocional, y hoy traemos un temazo y una invitada que me hace especial ilusión. Así que voy a empezar, como siempre, contando una pequeña historia de cómo y por qué he invitado a Raquel en el día de hoy, y os contaré como anécdota que nosotras nos conocimos hace ya 10 años, el tiempo pasa muy rápido, nos conocimos allá por el año 2012, cuando yo iniciaba mi proceso de cambio profesional, del que hablé en una entrevista anterior con mi mentora Rodelinda, y también en el episodio 0 te cuento más, así que si tienes curiosidad y no lo has escuchado todavía, pues te invito a ir al episodio número 0. Así que en aquel momento yo trabajaba todavía en clínica y me planteaba dar un salto que, lógicamente, y después de tantos años trabajando en el mismo sector y haciendo pues el mismo tipo de trabajo, ya sobre todo en la última etapa, pues me planteé un cambio importante y me di cuenta de que yo sola no podía. Qué importante es, aquí dejo la reflexión, cuando vemos que estamos en un momento pues algo atascados, que tenemos clara nuestra decisión, pero aún con dudas, y no sentimos que tengamos el empuje o la fuerza suficiente para dar el paso, pues que levantemos la mano y pidamos ayuda. En mi caso, pues le pedí ayuda a Raquel, y ella fue la persona que como coach me acompañó en ese proceso de transición y durante los siguientes meses, también junto con mi compañero José Luis Lozano, que próximamente invitaremos también al podcast, y ellos fueron los que me agarraron de la mano, uno de cada mano, y me ayudaron en ese proceso de transición. A partir de ahí, pues hemos tenido la oportunidad, ya unos años más tarde, de comenzar a trabajar, de comenzar a colaborar, y bueno, y de hecho ella ahora forma parte del equipo de Brand & Health, y me hace muy feliz trabajar con ella, porque de verdad que he conocido a pocos profesionales tan profesionales como ella, así que me siento muy privilegiada en ese sentido. Y hasta aquí esta pequeña intro, porque ahora enseguida ella nos va a contar cosas muy curiosas sobre su trayectoria y nos va a aportar mucho sobre atención al paciente, que es el tema de hoy. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida a Todo Corazón. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada y muchas gracias por esa presentación. Bueno, es lo mínimo que puedo decir de ti, que siempre ya sabes que yo además me gusta hablar de Raquel como la persona que conozco que mejor escucha. Y esto es fabuloso. Es un superpoder que ella ha, por supuesto, desarrollado, entrenado, y como profesional del coaching y además muy pronto también psicóloga, pues evidentemente es algo muy necesario en esa profesión, y también muy necesario en la gestión, en el liderazgo y la gestión de los equipos, ¿verdad, Raquel? El tema de aprender a escuchar y escuchar bien. Así es. Para tener un equipo hay que saber escucharlos, saber qué necesitan y estar atentos, ¿no? Y saber escuchar, pues es una habilidad que se puede entrenar, que mucha gente cree que la tiene pero no la desarrolla, y que todo el mundo podemos escuchar mucho mejor a todos. Si tenemos un equipo,
con más ímpetu tendremos que trabajar en ello. Claro que sí, con nuestros equipos, aunque hoy no es el tema, pero me parecía pregunta obligada ya que estaba mencionando esto, y también, por supuesto, a nuestros pacientes. ¿Y por qué he invitado a Raquel para hablar de este tema, ¿no?, que tanto nos interesa a los profesionales de la salud, como es la atención al paciente? Pues en este punto me encantaría que Raquel nos comparta su historia de cómo ella tiene tanta experiencia en este ámbito, no solo porque en su faceta profesional haya trabajado tantos años como coach y evidentemente ha tenido en esa faceta muchos clientes a los que atender, sino porque ella también tiene otro lado de su trabajo, pues desarrollado dentro de una clínica médica de especialidades, y donde ella ha tenido muchísimas oportunidades de tener esas interacciones con con cientos de pacientes. Así que, Raquel, cuéntanos tu historia como jefa infiltrada. Y mi historia es curiosa, justamente por eso, ¿no? Porque tuve la oportunidad en la clínica familiar, es de mi padre, lo llevaban mi padre y mi hermana. Bueno, pues llegó un momento en el que, o sea, tuve que dar el paso y estar dentro, ¿no?, de la comitiva directiva, ¿no?, de la clínica. Entonces yo les expuse que sí tenía que empezar, yo quería empezar desde cero, es decir, empezar a conocer absolutamente todo, porque si tenía que tomar decisiones, tenía que tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones tenemos que tener mucha información, pero la información no quería que me la contaran. Yo sabía más o menos también, o sea, cómo eran cada uno de ellos, quiénes eran los doctores que estaban en la clínica, pero necesitaba conocerlo desde otra perspectiva. Y la perspectiva era infiltrarme. O sea, me puse manos a la obra para ser una jefa infiltrada y me puse en el punto y centro corazón de una clínica, que es la recepción. La recepción es el punto neurálgico donde todos van a parar, doctores, pacientes y absolutamente todo lo que les rodea, dudas, preguntas, necesidades, peticiones, absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, yo pacté con ellos en empezar, o sea, sentándome en una de las sillas de recepción y cogiendo el teléfono, atendiendo a los pacientes, y fue una experiencia gratamente sorprendente, o sea, llena de desafíos y retos, tengo que decir, porque una cosa es, bueno, total, que coges el teléfono, total, que das citas, no. De eso no hay nada que ver, o sea, eso solo es una pequeña parte de lo que podemos observar que hacen las personas que están en recepción, que están delante de las personas que atienden al paciente, ¿no?, en esa transición de necesitan una ayuda de un profesional de la salud y caen en esa clínica, ¿no?, caen en ese número de teléfono que la persona de atención al paciente está detrás de él. Entonces, qué importante es atender a ese paciente, qué importante es escuchar lo que realmente necesitan y no lo que creemos que necesitan. Entonces, fue transformadora esa experiencia como jefe infiltrada, pues, o sea, con equipos también hay que lidiar, ¿no?, porque la jefa infiltrada, o sea, al final era una jefa, pero también, o sea, ayudó a ver un poco cómo, o sea, funcionaba el equipo y cómo se comportaba de cara a todos los pacientes. Sí que es cierto que nuestra clínica tiene muchas especialidades y de ahí que tengamos, pues, un amplio bagaje, porque a lo largo del día pueden pasar más de 100 personas. Entonces, claro, 100 personas más, pues más de 100 llamadas que podamos recibir, o sea, tenemos mucho entrenamiento y de ahí que fue un gran reto y del cual aprendí muchísimo. Qué maravilla, y como otras veces hemos comentado, Raquel, fuera de micros obviamente, bueno, pues realmente fue una gran oportunidad que no todos los profesionales, o sea, digamos que confluyeron una serie de factores, porque no todos los profesionales tienen esa posibilidad, lógicamente, de pasar tanto tiempo en un puesto clave, como tú decías, en el centro neurálgico de las clínicas y poder estar tiempo, que en tu caso no fueron 2 días, que Raquel lo está mencionando así como algo, como una experiencia express, y en absoluto ha sido así. Ha sido una experiencia de años en la que ella ha estado trabajando mano a mano y codo con el equipo de recepción y, lógicamente, observando, analizando y, como ella decía, recabando información para tomar decisiones inteligentes. Claro, todo eso, pues entiendo que te ha dado una perspectiva
completamente diferente de la idea original que tú tenías al empezar a trabajar en esa comitiva directiva. Sí, porque claro, yo había trabajado en la clínica, pero había trabajado pues, sesiones de coaching, con un despacho. Entonces, yo siempre digo que hay de puertas para adentro del despacho. Uno se centra en su trabajo, es un gran profesional, pero no sabe todo lo que conlleva que un paciente entre por esa puerta. Cuando yo me puse en recepción, y efectivamente trabajé durante años allí, compatibilizándolo todo, pues claro, te das cuenta de todo lo que pasa de puertas hacia afuera. Y esto es cierto que un profesional, uno, puede que no sea consciente de ello porque no tiene la necesidad y porque realmente él tiene que preocuparse de hacer su trabajo, pero si realmente eres gerente, eres director de clínica, eres el doctor que ha creado esa clínica y quiere potenciarla y quiere avanzar y quiere crecer, es necesario que seas consciente de absolutamente todo lo que ocurre, ¿no? Todo lo que necesitan los pacientes, porque si no tenemos pues una visión sesgada, tenemos una visión de lo que nosotros creemos que necesita el paciente o lo de que el paciente nos cuenta dentro del despacho. Y claro, también tenemos que ser conscientes de que el paciente pasa por diferentes fases, no es lo mismo cómo se comporta el paciente dentro de la consulta con el doctor a cómo se comporta fuera, ¿no? ¿Qué mensajes incluso nos dicen? Esto es algo que yo me di cuenta trabajando fuera y que, claro, antes no sabía, no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque no tenía esa visión. Y también me di cuenta de que durante todos los años que mi padre había trabajado por hacer crecer su clínica, pues él tampoco sabía realmente de esas necesidades, ¿no? Y ahí ese choque de realidad que nos dimos. Es cierto que no todos los profesionales tienen esa oportunidad. Efectivamente, mi padre no se podía poner a coger el teléfono, ¿no? Ni en sus inicios, ni ahora con toda la experiencia. Y es cierto que absolutamente la mayoría de casos pues no es una excepción como la mía. La mía fue una excepción, fue una oportunidad que yo quise, ¿no? Pues con todo lo que yo sabía pues, acerca del coaching, acerca de la psicología, acerca de la comunicación, implementar e investigar, experimentar, ¿no? Por mí misma, para saber realmente qué información podía yo extraer, ¿no? de este experimento que efectivamente pues fue largo, fue duro en muchas ocasiones, pero muy gratificante. Por lo tanto, efectivamente hay muchas personas que no pueden hacer lo que yo hice, ¿no? Ese jefe infiltrado. Pero sí que es verdad que lo que sí que podemos nosotros hacer por esas personas es transmitirle todo lo que está pasando fuera, ¿no? Y crear ese puente de comunicación entre ese pilar fundamental, yo siempre digo que es la columna vertebral, que es recepción, que es atención al paciente, que tenemos que cuidar tanto y que muchas veces exigimos, pedimos, demandamos, o sea, sin escuchar, sin saber las necesidades que tienen en recepción y los pacientes. Absolutamente, absolutamente. Y como tú decías, pues el hecho de poder estar ahí te abrió los ojos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues te permitió también el poder transmitirle al resto del equipo directivo, ¿verdad? Pues todo lo que en años anteriores, pues ellos no habían podido descubrir porque no habían estado en ese lugar. Y desde esa experiencia, Raquel, me gustaría preguntarte, precisamente porque es esa columna vertebral, ese centro neurálgico por el que todo sucede, que es la recepción, pues tú a lo largo de los años también has desarrollado mucha experiencia seleccionando y entrenando a tu propio equipo de recepción. Me gustaría saber ¿cuáles son los aspectos que para ti son más importantes para una persona que ocupa el puesto de recepción? ¿Y cuáles al mismo tiempo son las líneas rojas o aquellos aspectos que nos hacen ver que tal vez esa persona no es la adecuada para ese puesto? Que no quiere decir que no pueda ser, por supuesto, una gran profesional, pero que tal vez ese no es su lugar, que muchas veces, ¿verdad? Dentro de una clínica, pues tenemos mucho talento en el equipo, pero yo recuerdo perfectamente, ahora mismo se me viene a la mente una compañera que trabajaba en la clínica en la que yo estuve durante muchos años, que ocupaba el puesto de recepción
y que en un momento determinado hubo un cambio porque vimos que ella en el puesto de recepción se estresaba muchísimo, empezaba bueno, pues a tener ciertas dificultades para gestionar y tolerar la presión, ¿no?, que supone trabajar en un puesto como este, y comenzó a trabajar dentro del box como auxiliar de clínica que era, y fue absolutamente un antes y un después. O sea, venía a trabajar con una alegría, con una felicidad, era una persona ultra mega meticulosa que, bueno, pues de cara a esa preparación del box, de cara a esa preparación de los materiales, al orden que requiere también el trabajar dentro del box, y más en una especialidad como odontología, donde hay tanto instrumental y tantos materiales, pues fue un cambio para ella espectacular. Por tanto, era una muy buena profesional que estaba ocupando un puesto que no era el idóneo para ella, ¿no? Entonces, sí me gustaría pues que nos compartieras en tu experiencia, pues tanto seleccionando como capacitando, y al mismo tiempo entiendo que a lo largo de los años pues también habrás tenido que decir adiós o mover dentro del equipo a alguna persona. Pues ¿cuáles son tus aprendizajes en ese sentido, sobre todo para los compañeros, compañeras que estén en un proceso abierto, que vayan a abrir una nueva clínica o que se planteen, pues es que no estoy seguro de si la persona que está ocupando el puesto realmente es la persona idónea para este puesto? Hablamos ahora del puesto de recepción. Sí, es importante conocer al equipo que nosotros tenemos, sus habilidades, sus talentos, sus destrezas y realmente cómo quieren desarrollarse, o sea, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que hacen bien. Si ellos no lo conocen, entonces hay que trabajar con ellos, y si no, oye, buscar la ayuda para que ellos se trabajen, porque esto es muy importante. O sea, según el equipo que tengamos, nosotros necesitamos conocerlo. ¿Para qué? Para tomar decisiones inteligentes, y si hay diferentes roles, diferentes ubicaciones de todo el personal, pues saber dónde esa persona va a trabajar mejor y dónde va a sernos más útil a nosotros. Es cierto que, efectivamente, como dices, yo he tenido que hacer entrevistas, contratar a gente, ver que lo que me han dicho realmente, o sea, no era la realidad a la hora de ponerlo en práctica, mover a gente de sitio porque hacía más papel en atención al paciente, solo única y exclusivamente realizando 2 o 3 tareas, que no en el puesto de recepción, donde las tareas son múltiples y necesitamos una atención y una memoria extraordinaria. Entonces, ¿qué habilidades necesitamos o qué habilidades tiene que tener esa persona que esté en recepción? Lo primero que necesitamos es, saber que está unida a nuestra filosofía de trabajo, que su ego no es mayor que el de toda la clínica conjuntamente, porque esto también hay que manejarlo. Que sepa comunicarse con los pacientes, que sepa interpretar y trabajar sus habilidades de entender más allá de lo que nos dicen los pacientes, trabajar la comunicación no verbal, la comunicación verbal para saber qué decir, cómo decir y en qué situación, porque no es lo mismo encontrarnos con una bellísima persona, con una primera visita, con una persona que conocemos de toda la vida o con una persona que se está quejando, con una persona que siempre crea conflicto, con una persona que siempre llega tarde. No es lo mismo, nos encontramos con múltiples factores, con múltiples situaciones y hay que lidiar con todas ellas. Por lo tanto, necesita ser versátil, necesita tener la habilidad de ser flexible, a la misma vez de ser una persona ordenada, pero no perfeccionista. Esto es muy importante, porque nos encontramos con personas en recepción que son extremadamente ordenadas, que buscan la perfección y que muchas veces efectivamente no tienen tiempo de hacer absolutamente todo lo que requieren su trabajo o todas las tareas a las que nosotros necesitamos que den salida, ¿no? Entonces, sí que es cierto que esto, si nos encontramos con un perfil así, hay que trabajar si tiene la perfección. Que sea ordenada, sí, pero que sea flexible también. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo un día, de toda una mañana, de toda una tarde, de X horas en las que nosotros estamos delante de pacientes que necesitan ayuda, que tienen unos miedos, que tienen unos temores, que tienen unas dudas, tenemos que saber tranquilizarles. Entonces necesitamos una persona tranquila, una persona serena, una persona que encuentre la forma de calmarse. Porque efectivamente, y esto lo he hablado muchas veces con mis recepcionistas, pues
todos tenemos malos días, tanto los pacientes como nosotros. Todos sabemos y debemos conocernos, pero muchas veces necesitamos mantener el control, o yo siempre digo, ¿no?, el autocontrol, para saber en todas las situaciones, saber cómo manejar pues, esos nervios que muchas veces pues, nos provoca el estrés de un puesto de trabajo así. Entran por la puerta, suena el teléfono, el doctor nos habla. Hay muchas tareas que a la vez competen y nosotros tenemos que darle salida, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas personas que son muy nerviosas, que son muy lentas, que necesitan tener todo perfecto para llevarlo a cabo, que no van a funcionar bien en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, hay ciertas habilidades, como las que he comentado, ¿no? La de escucha, la de atención, la de tener esa filosofía alineada con la clínica, porque es importante, porque muchas veces nos hemos encontrado que en una entrevista de trabajo nosotros preguntamos, hacemos preguntas, hacemos entrevistas y ellas nos contestan lo que nosotros queremos oír, pero todo hay que comprobarlo y esto también es importante en esa parte, ¿no? En esa función que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la función de hacer entrevistas, de buscar ese perfil que buscamos, pero después de comprobar que ese perfil es lo que nos han vendido, lo que nos han querido, ¿no?, hacer ver. Porque si no, pues nos encontramos con sorpresas. De ahí la importancia de ese periodo de prueba. Ese periodo de prueba en el que nosotros tenemos que acompañar también a toda persona que se incorpora nueva. ¿Cómo podemos acompañarle? Le tenemos que acompañar enseñándole cómo se hacen las cosas en la clínica, cómo queremos que se hagan las cosas en la clínica, para que haya un conjunto y toda comunicación, independientemente de las personas que lo realicen, siempre tengan la misma línea, siempre tengan el mismo estilo, porque al final es nuestra marca, es lo que realmente nosotros queremos transmitir a nuestros pacientes. Y de ahí que también sea muy importante, ¿no?, hacer esa entrevista, tener en cuenta esas habilidades, esos talentos, ver qué roles les podemos dar y acompañarles. Y este acompañamiento es que nosotros tenemos, ya sea una compañera suya o nosotros mismos, estar con ellas X días, X horas, informándole y dándole todo lo que necesiten para desenvolver bien su trabajo. Qué importante este punto, ¿verdad? Porque hay veces que los profesionales dicen, no, yo me voy a centrar y busco a alguien con experiencia. Busco a alguien con experiencia pensando que eso de algún modo nos libera de tener que acompañar a los profesionales en ese momento, ¿no? Y como muy bien apuntas, nosotros podemos tener a un profesional con experiencia que efectivamente tiene la ventaja, ¿no?, de haber podido entrenar sus habilidades y por supuesto que es un punto de partida que potencialmente, digo solo potencialmente, va a ser algo favorable, pero al mismo tiempo, pues esta persona ha desarrollado su trabajo en una o en varias clínicas que son sencillamente diferentes a las nuestras y que, pues se rigen bajo unos valores, una filosofía y una forma de trabajo distinta y por tanto, por eso decía lo de potencialmente, ¿no? Porque si esa persona viene a nuestra clínica y de alguna manera, pues le resulta difícil, no con mala intención, pero que sencillamente se ha acostumbrado a un modo de trabajo y nosotros, pues le planteamos otro y no se adapta a este otro, pues esa experiencia que en un primer momento nos ha parecido positivo, el hecho de que sea una profesional veterana o muy experimentada, pues también se puede volver en nuestra contra. No sé si has tenido alguna experiencia en ese sentido, Raquel. Sí, totalmente. Además, dos en ese sentido y muy diferenciadas. ¿Por qué? Porque eran aspectos totalmente distintos. Sí que es cierto que cuando tú vas buscando, pues dices, vale, pues con experiencia ya sabe a lo que se va a enfrentar. No es nada nuevo, entonces, lo que pensamos, yo creo que cuando contratamos a alguien es, menos trabajo tendré que hacer para enseñarle y más rápido se va a, adaptar, ¿no?, a su nuevo puesto, porque al final ya es conocedora de lo que se hace. Y esa parte, efectivamente, puede ser así. Pero uno tiene que saber cómo se trabaja en nuestra clínica. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado, por ejemplo, de gente con mucha experiencia que venía de trabajar en una clínica, pero muy enfocada a ventas, muy enfocada a vender tratamientos, vender servicios. ¿Qué ocurre? Que no tiene nada que ver con nuestra clínica. ¿Por qué? Porque nosotros apuntamos
siempre en la dirección de ayudar al paciente, de ver y servir al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona resultó demasiado agresiva y a todos los pacientes que ya nos conocían les chocaba, les irritaba, o sea, les hacía estar extraños, ¿no? Entonces, todo esto que por otros medios hemos podido corroborar, ver, detectar, pues es importante porque, claro, esta persona o se adaptaba a nuestra forma de trabajar o sea, no era el perfil de, bueno, pues de profesional que nosotros necesitábamos para estar, ¿no?, de cara a nuestros pacientes. Y por otra parte también nos hemos encontrado con gente con mucha experiencia, pero que no se adaptaba a la parte tecnológica que nosotros estamos implementando continuamente. Y es que es importante que nosotros también, o sea, pues ayudemos y demos los recursos necesarios para ese avance. Muchas veces nosotros hemos hablado, ¿no?, y hablamos con todos los profesionales que trabajamos, mira que invierten en tecnología, mira que invierten en formación, mira que invierten en todo lo que tiene que ser para ellos, ¿no?, a nivel profesional como doctores, como profesionales de la salud y para sus pacientes. Pero ¿qué ocurre con todas aquellas personas, que trabajan en recepción que tienen que, oye, aprender a utilizar todos los nuevos canales a través de los cuales nuestros pacientes pueden contactar con nosotros, o todas aquellas mejoras en el programa informático que nosotros ponemos al alcance para hacerle la vida más fácil a nuestro paciente? O sea, ¿les cuesta mucho adaptarse? ¿Tienen esas habilidades? ¿Tienen esas técnicas o esas herramientas? Hombre, pues hay que ver realmente, o sea, si lo tienen, si se pueden adaptar. ¿Por qué? Porque si no, si está dentro de nuestro equipo, necesitamos encontrarle otro puesto. Es decir, si no se maneja en ciertas, pues, redes sociales, medios de comunicación, a través de los cuales nosotros utilizamos para estar en contacto con nuestros pacientes, si realmente no lo va a desarrollar, pero es muy buena con atención telefónica, a lo mejor hay que situarlo en atención al paciente continuamente, solo única y exclusivamente, porque es excelente. Pero necesitaremos encontrar a una persona que tenga esas habilidades, que tenga esos conocimientos y que se sepa adaptar también, ¿no?, a la innovación. Y esto también es importante, porque muchas veces pensamos solo en experiencia y no pensamos en lo que vamos a necesitar a medio, corto, largo plazo, ¿no?, según la visión que nosotros tengamos de la clínica. Totalmente, qué interesante estos puntos, ¿no? Y al final, desde esa experiencia, pues te hace vivir, ¿verdad?, muchas situaciones, y precisamente, y por lo que comentaba antes Raquel, esto ha sido sabiendo, ¿no?, de lo clave que resulta tener una recepción dentro de nuestras clínicas que funcione bien, que sea eficaz, que realmente, bueno, pues haga que todas las personas que trabajen en la clínica trabajen cómodas, trabajen a gusto, porque todos sabemos, ¿no?, todos los que hemos trabajado en clínica sabemos el absoluto caos que supone cuando, por ejemplo, las agendas no están bien organizadas, no están bien gestionadas. Esto nos pone de los nervios absolutamente a todos, a higienistas, a enfermeras, a doctores, a los pacientes, e inclusive, lógicamente, cuando esto sucede, pues la pelota vuelve a la recepción y las quejas se depositan también en recepción, ¿verdad? Así que, bueno, pues todo esto, todo lo que hemos observado, aprendido, experimentado a lo largo de los años, pues ha sido lo que en el año pasado nos llevó a crear un programa precisamente para acompañar a estas profesionales, a las recepcionistas de las clínicas dentales, médicas, en un programa que se llama Recepcionista Estrella. Raquel, bueno, hemos estado las dos mano a mano con las alumnas, pero sí me gustaría si puedes rescatar aquellos aspectos que crees que más han ayudado a las profesionales a lo largo de un recorrido donde vemos atención telefónica, gestión de agendas, atención presencial, entrega de presupuestos, gestión de quejas de las que hablabas antes, hablamos también con ellas de seguimiento.
al mismo tiempo cerramos el programa con ese efecto wow, ¿no? De cómo podemos sorprender y ofrecer una experiencia memorable a nuestros pacientes, de todo lo que abordamos con ellas. ¿Qué piensas que ha sido más útil, lo que mejor han recibido, lo que más ha impactado en definitiva en su trabajo, en su día a día, al pasar, ¿no? con nosotras por ese proceso de transformación de 4 meses en el que estamos mano a mano con ellas? Pues mira, lo primero es que se han sentido escuchadas, se han sentido reforzadas por parte de las personas para las que trabajan, y van a trabajar sí o sí, porque ya nos lo han dicho, de una manera totalmente distinta. Ellas se ven capaces, tienen herramientas, tienen habilidades porque se las hemos dado. Lo más útil para ellas es saber que pueden mejorar, para ganar tiempo y ser más productivas. ¿Por qué? Porque necesitan ser productivas, se les exige mucho y saben cómo. Y sobre todo saben lidiar, o sea, con cada una de las situaciones a las que se enfrentan. O sea, como hemos hablado antes, ¿no? Esas anulaciones, cuando el doctor le dice, oye, este hueco, ¿por qué lo tengo aquí? Oye, tienen alternativas. ¿Cómo se comunican cuando a lo mejor hay impagos? O sea, cuando hay gente que nos debe dinero. Oye, ¿cómo comunicarse? Les parecía una odisea, les parecía que les daba mucha vergüenza, les costaba muchísimo. Ya tienen absolutamente todo, guión, plantilla, actitud, que también es muy importante, ¿no? Y saber y tener técnicas para mantener esa calma y resolver, bueno, pues ese estrés diario al que se enfrentan. Pero claro, con todas estas pequeñas partes, ¿no? Tiempo, productividad, calma, serenidad, o sea, comunicación, tienen el tándem perfecto. De hecho, ellas lo que más agradecen es que realmente saben que pueden organizarse incluso mejor, o sea, que pueden ganarle tiempo al tiempo, que pueden atender a todo por igual, o sea, porque saben ya cuáles son las claves para hacerlo, y han empezado una mejora que lo van a observar primero los pacientes, pero a continuación doctores, gerencia, directores, y realmente están proponiendo cambios muy interesantes que van a ser, bueno, muy, muy positivos para la clínica. De hecho, ya tenemos una alumna que nos ha dicho que la reunión que tuvo al finalizar el programa pues fue gratamente sorprendente para ella, porque no sabía que iban a aceptar también absolutamente todo lo que ella propusiera, y es que hay que darles voz, y esto es muy importante, que ellas se sientan importantes como lo son. Absolutamente. Y yo, si me permites, pues voy a añadir algo más que creo también es necesario destacar, y es que en las clínicas dentales, en las clínicas médicas, tú lo has mencionado antes, ¿no? Cómo los profesionales están absolutamente acostumbrados a invertir en equipamiento, a invertir en tecnología, a invertir en formación, por supuesto, tanto de los doctores como de otros perfiles dentro de la clínica. Y sin embargo, el puesto de recepción acostumbra a ser un puesto para el que no existe formación específica, a lo mejor sí una formación de, bueno, pues de alguna habilidad en concreto, pero no tan volcada, ¿no? O tan diseñada ex profeso para una profesional que ejerce esa labor dentro de una clínica, ¿no? Eso también fue algo que a nosotras nos llamaba mucho la atención, y que al mismo tiempo los profesionales nos decían, es que no sé dónde formarla. Es que no sé dónde puedo yo matricular a mi recepcionista realmente para que, bueno, pues para que la puedan ayudar en este proceso, ¿no? de evolución del que tú estás hablando. Así que, bueno, pues eso fue también en gran medida lo que nos llevó a crear el programa Recepcionista Estrella. En este momento, ahora mismo en enero, tenemos la convocatoria abierta porque arrancamos con una nueva edición en el mes de febrero. Así que si nos estás escuchando y es un área de tu clínica en el que has detectado que tienes una posibilidad de mejora, bueno, pues tan solo tienes que contactarnos a través de brandandhealth.com o a través de nuestros perfiles en redes sociales, y pues encantadas te daremos toda la información. Raquel, antes de cerrar, siempre pregunto a nuestros invitados en todo corazón una experiencia en el ámbito médico u odontológico que haya dejado huella en ti, ¿no? Estos profesionales que se nos quedan en la memoria y que decimos,
wow, es que esta experiencia con este profesional o en esta clínica realmente me sorprendió, me impactó, me dejó una huella. Así que me gustaría que nos compartieras cuál ha sido esa experiencia para ti. Sí, pues fíjate que yo toda la vida rodeada de médicos y siempre en el ámbito, la verdad es que yo lo he pasado muy mal ir al dentista. O sea, lo he pasado muy mal, además he pasado por muchos dentistas. No es que me haya tenido que hacer muchas cosas, pero bueno, tenía cierto temor, ¿no? Siempre me ponía muy nerviosa. Hasta que llegué a una clínica pequeñita, muy sencilla, con una persona muy joven, que realmente para una limpieza, que no era nada extraño, para una limpieza me trató, o sea, me dio toda la tranquilidad que tenía que darme para que yo realmente confiara y a partir de ahí dejé de tener ese miedo, ese nerviosismo. O sea, ya no pospongo ir, ¿no? Y coger esa cita. O sea, me preguntó cómo estaba, me preguntó mis experiencias anteriores, me preguntó qué es lo que más temía, me dio todas las facilidades para que yo estuviera comodísima. Lo primero era yo, después ya lo que me tenía que hacer. O sea, y me dio tanta seguridad, tanta calma, porque claro, o sea, normalmente puedes poco expresarte, ¿no? O sea, cuando te dicen abre la boca ya no puedes hablar, ¿no? Entonces, habló antes conmigo, que al final fueron unos minutos, o sea, pero con unas preguntas clave y esenciales que me dejaron totalmente enamorada y vamos, ya no la cambio por nada del mundo. Ahí voy. Ahí voy. Qué bonita esa frase, ¿no? Detecté, ¿no? Me di cuenta, sentí que lo primero era yo. Qué bonito. Sí, sí. Qué bonito. Sentirnos pues escuchados, sentirnos importantes, sentirnos especiales y que al mismo tiempo del otro lado, por supuesto, los profesionales tengan esa habilidad, ¿no? Para transmitírnoslo. Así que Raquel, para quien quiera saber más de ti, pueda seguir aprendiendo contigo, ¿dónde te encuentran? Bueno, pues para que puedan encontrarme fácil, pues en branangel.com, ahí encontrarán junto a ti y vamos, el programa Recepcionista Estrella y algún programa más que tenemos de toda la experiencia que nos ha aportado nuestro bagaje en toda, bueno, pues nuestra profesión, nuestra trayectoria y sobre todo nuestra curiosidad, ¿no? Por saber qué necesitan las personas que trabajan en una clínica, absolutamente todos, no nos dejamos a nadie. Nos interesamos por todos, escuchamos todo lo que nos dicen, tomamos buena nota y nos ponemos a investigar para saber qué podemos hacer por ellos. Ahí que en Brand Angel tienen toda la información. Genial, Raquel, un placer compartir este episodio contigo. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti. Nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Corazón. Un abrazo. Gracias por escuchar el podcast Todo Corazón. Si te ha resultado útil o has aprendido algo nuevo, déjame un comentario o escríbeme por redes sociales. Así podré conocerte mejor y crear nuevos contenidos que te ayuden cada día más. Me encantará contar contigo en el próximo episodio. Nos escuchamos.